Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. ...90 minutos es el tiempo reglamentario de un partido de fútbol. Durante este lapso, la pasión y el comportamiento de sus seguidores generan verdaderas batallas campales entre los rivales de los equipos dentro y fuera del estadio. Hoy conoceremos cómo actúan los hinchas y fanáticos venezolanos en nuestra liga futbolística, mundialmente conocida como el Deporte Rey. Cobró esa pelota por arriba. Empezaron a agredir a la barra. Mujeres, niños, impresionante. O sea, yo me quedé totalmente impresionado de eso porque es una rivalidad histórica. De pronto sí, por lo menos. Hoy estoy feliz porque gané. Pero si pierdo y de paso me insulta, eso genera algo en mí. Y puede que haya un enfrentamiento después del partido. No solo la fanaticada, a veces se caldean los ánimos de los mismos futbolistas, de los mismos entrenadores, de los mismos delegados de la federación. Entonces, esto es como que quizás lo malo del fútbol, que es demasiada adrenalina, demasiadas emociones. Incluso cuando una persona va nueva al estadio, no puede estar en esa zona, o si está, tiene que cumplir ciertas normas, como cantar estas canciones a favor del equipo. Muchas de ellas incluyen insultos. Te agradezco estar en este espacio porque, como te decía, ya en radio, en televisión, en prensa, ya hemos trabajado, pero a un público general, a un público como al que llega este programa, de todas las preferencias, también hacerle llegar este mensaje, que el fútbol no es para vivirlo así, que el fútbol sirve para cohesionar, para hermanar, para disfrutar. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Hemos visto con preocupación cómo la violencia se ha ido apoderando de los estadios de fútbol y hasta de los terrenos de juego. Fanáticos enardecidos no miden consecuencias y se guían por un patrón de violencia importado que en los últimos años ha dejado víctimas lamentables. Hoy, en nuestro programa, hablaremos sobre el incremento de la criminalidad en las barras deportivas, principalmente del fútbol, que han ganado espacio y han dejado de lado la distracción y el verdadero encuentro para sembrar odio y violencia. Una actividad que puede ser realmente hermosa, que puede ser realmente integradora para la familia, y estos violentos están apartando a la gente del espectáculo. El gran problema de la violencia en el deporte viene con ese sentirse perteneciente a un grupo identificable como una tribu, y que esta tribu tiene esa forma de expresarse. De un tiempo para acá se están copiando modelos de violencia organizada, que es lo más preocupante de todo esto, del sur del continente, especialmente de Argentina, el modelo del barrismo organizado que genera violencia, que genera caos, y realmente es una preocupación que no solo debe pertenecer, no solo debe ocupar al sector del fútbol, sino también debe ser atendido como una situación de Estado, ¿no? Fíjate que la gran mayoría de los antecedentes de barras bravas, como se conocen en Sudamérica, o de los hooligans, como se conocen en Europa, o de ese tipo de sectas que quieren crear, parten de un antecedente de algún jugador, parten de algún antecedente que pasa en el terreno. Cuando en el terreno de juego los jugadores se faltan el respeto,
cuando no es bien visto alguna celebración moderada, más allá del respeto que se puede tener y que sirva también de celebración para expresar, digamos, alguna insatisfacción, se lleva eso a las tribunas y es donde lamentablemente comienza la violencia. El fútbol ahora nos regresa a esta violencia. El fútbol solamente no, bueno, también tenemos en el baloncesto, ha pasado en cocodrilos marinos, también tenemos en el béisbol, que ha pasado muchas veces, de entre barras, entre personas o esto. ¿Qué es lo que pasa durante todo este tiempo? Fíjate, yo lo que creo que el problema de la violencia es que no hay apoyo suficiente para evitarlo, de todos los involucrados. La pasión por el deporte y la juventud son el cóctel perfecto para que los aficionados al fútbol acudan a los estadios a disfrutar de los partidos. Pero si a eso le sumamos la euforia y los patrones de conducta de fanáticos radicales, el resultado son enfrentamientos absurdos y mucha violencia. Estas conductas violentas son adquiridas por grupos radicales que buscan imponerse por encima de otros y tienen como finalidad alentar a su equipo favorito. El fútbol, para mí y para muchas personas, es el deporte más adrenalínico que hay. Cabe destacar que deportes como el básquet, como el béisbol, como el hockey, son deportes, fútbol americano, rugby, entre otros, son deportes de mucha pausa. Deportes en el que hay entretiempos, en los que los jugadores descansan y los ánimos como que se calman. El fútbol es el deporte más adrenalínico. No, o sea, en el fútbol puede estar pasando muchas cosas, pero no se detiene. Entonces es un partido, es un deporte, disculpa, en el que tienes muchas emociones, muchas pasiones. Hemos visto muchas cosas en vivo, desde enfrentamientos a pedradas, robo a golpes de camisetas del equipo contrario solo por ser rivales. Como fanático, como jugador, como lo que sea, es algo que uno vive muy intensamente. Incluso hay, no solo en el deporte, en muchos ámbitos hay personas que a su manera de ser, al ser adrenalínicas, al ser personas de mucha intensidad, no pueden controlar a veces lo que hacen. Y en el fútbol esto es algo muy común. Las denominadas barras bravas también han causado daños en los estadios de Barinas, donde destrozaron 600 sillas y en Portuguesa, uno de los enfrentamientos entre fanaticadas terminó con 2 fallecidos. Pero sin duda, el hecho más lamentable lo protagonizaron los grupos violentos del Caracas Fútbol Club y el Deportivo Táchira en San Cristóbal el 17 de diciembre del año 2000. En esa oportunidad, un exjugador del Caracas golpeó a un fanático del Táchira, lo que generó que se vaciaran las barras y se enfrentaran al punto de terminar con la quema de un autobús del equipo capitalino dentro del terreno de juego, además de 47 detenidos y millonarias pérdidas por destrozos al estadio. Yo creo que ese ha sido el hecho más impactante, aunque recientemente, hace 3 años atrás, hubo un fallecido, que eso generó conmoción porque los eventos de violencia habían sido impactantes, más no había alguna pérdida humana, y este fallecimiento de esta persona en Acarigua, en Portuguesa, en un enfrentamiento entre Portuguesa y Deportivo Lara, pues generó una conmoción y yo creo que hizo concientizar a mucha gente. La esencia del deporte es unir a un país en un mismo sentir. El ataque, la ofensa y agresiones no deben formar parte del escenario. Estás viendo Rostros del Crimen. Plazas como Mérida y Táchira siempre han contado con un número importante de fanáticos que han estado presentes en cada juego. Sin embargo, la cifra de asistencia aumentó tras el boom de la vino tinto en el momento que comenzaron a tener mejores resultados y luego se afianza con la Copa América realizada en nuestro país en el año 2007. Aquí viene de nuevo Maldonado que le quiere pegar de afuera. Las barras bravas, denominadas así por el poder de atención que captan en los estadios, están encargadas de alentar al equipo durante el partido. Yo creo que algo que nos caracteriza como venezolanos y más que como venezolanos, como sudamericanos, son nuestras barras.
porque, bueno, si nos vamos un poco fuera de contexto, en otros países como Inglaterra no se le dice barra brava, se le dicen los hooligans. En Italia vendrían siendo los tifosis. Entonces, podríamos decir que cada continente tiene como que lo caracteriza, su sabor particular. Entonces, lo interesante de países sudamericanos como Argentina, como Paraguay, Chile, es que son bastante adrenalínicas, son bastante pasionales. La barra es una familia, ¿sí? Estamos en las buenas y en las malas siempre. Principalmente la barra, el fin de la barra es alentar, el fin de la barra es apoyar y es una fiesta, celebrar que somos la barra del equipo más grande del país. Ya, o sea, nada de violencia, nosotros no promulgamos violencia, no estamos de acuerdo con la violencia. Sin embargo, hay situaciones que, bueno, se salen de control por distintos motivos. Es aquel grupo de hinchada que tienen los equipos que nunca abandonan a su club a donde sea que viaje. Puede ser como que la barra que siempre alienta a su equipo de pie, saltando, cantando, hacen los viajes, no importa lo lejos que sea. Al fanático no le importa cuánto tiempo dure el viaje, no importa si el viaje es duro, si es fastidioso, todo sea para alentar al equipo. Por ejemplo, la barra del Caracas Fútbol Club está organizada en la misma cantidad de victorias que tiene el equipo. Estos grupos se llaman los grupos oficiales, se denominan frentes en el ámbito de esta barra y ellos se identifican por nombres que incluso en la cerca del Estadio Olímpico tienen a través de trapos que son como telas con cada uno de los nombres de estos grupos. La euforia que se vive en las barras es expresada mediante el despliegue de banderas y la entonación de cánticos. Por lo general, la mayoría son de aliento hacia el equipo, pero también hay otros cantos que son de provocaciones, insultos hacia otros equipos y hacia otras barras, por lo general con los que se tienen roce. El Caracas, por lo menos, este tipo de cantos se los dedica al Táchira, al Carabobo, Deportivo Anzoátegui, equipos con los que han tenido encontronazos. Incluso cuando una persona va nueva al estadio, no puede estar en esa zona, o si está, tiene que cumplir ciertas normas, como cantar estas canciones a favor del equipo. Muchas de ellas incluyen insultos, incluyen palabras que tienen que ver con sustancias ilícitas y eso forma parte de todo lo que es un juego de fútbol. Vemos que aún hay grupos violentos que, insisto, quieren imitar conductas alienadas, piensan que eso les hace ser mejor aficionado, piensan que estar en una batalla o buscarle lío al rival los hace mejor aficionados, los hace ser más fieles a una causa, sabiendo que eso no es así, pero dentro de la mente de estas personas está este proceder y bueno, es un tema que hay que atacar, obviamente. Y que ve fútbol, por lo general siempre empieza viendo el fútbol europeo, pero cuando tiene la posibilidad de ir al estadio, conocer un equipo de su país, de su ciudad, se identifica. Cuando tú llegas por primera vez a un estadio, por lo general ves a la hinchada, ves a la barra, y eso te gusta, es atractivo por el colorido. Te quieres sentir parte de eso, y cuando tú empiezas a conocer cómo es la cultura, tú decides si vas a formar parte de manera sana o quieres comportarte de manera violenta. Gabriel Acuña habló con el equipo de Rostros del Crimen desde su experiencia como miembro de la barra del Caracas Fútbol Club. Él considera que pertenecer a ella genera beneficios, pero al mismo tiempo responsabilidades. También admitió que existen momentos desagradables. Llegar al lugar hasta con 6 horas de anticipación para realizar los preparativos es una de las responsabilidades de quienes pertenecen a la barra. Tienes beneficios en todo lo que es adquisición de entradas, tienes una zona que es especialmente para integrantes de la barra, interacción con los jugadores. Conlleva mucha responsabilidad. Por lo general, el fanático común que va al estadio asiste previo 1 hora, 30 minutos antes del partido.
Por lo general, los integrantes de la barra están hasta 6 horas antes de un partido, haciendo todo tipo de preparativos, recibimientos. Y bueno, la parte mala son esos choques, enfrentamientos que se pueden dar contra otra barra, contra cuerpos policiales o de seguridad y también entre integrantes de la misma barra. Acuña nos relató su experiencia cuando se encontraba en Cabudare en un partido en contra del Deportivo Lara y en donde se vio en medio de una situación tensa. Partido contra el Deportivo Lara. Íbamos ya saliendo ya, segundo tiempo del partido, y empezaron los policías a amedrentarnos. Como necesitábamos salir, un grupo de gente de choque adelante fue contra esos policías y eso se volvió un vaivén. Perdigones, palazos, entre otras cosas. La gente siempre se enfoca en culpar a la barra porque son los radicales, pero no ven que detrás cuál es el origen del problema. Muchas veces los cuerpos policiales se encargan de generar esos problemas y sí, varias veces ellos generaban problemas y uno tenía como que escabullirse entre todo eso. Gabriel Acuña aprovechó las cámaras de rostros del crimen para enviarle un mensaje a las directivas de los equipos y les solicitó que se diseñe un sistema de seguridad que garantice la tranquilidad a la fanaticada. Yo le daría a cada directiva de los equipos que se preocupen más por sus hinchas, que se preocupen por protegerlos y no nada más por cuidar el espectáculo, sino por protegerlos a ellos. En los estadios van muchas familias, mucha gente que va con niños, personas mayores, y se ven afectadas por estos actos violentos. La verdadera esencia de la barra debe estar basada en el apoyo a su equipo. Si usted quiere animar en un partido, hágalo pensando siempre en el jugador. Los insultos no motivan y no forman parte de la ética deportiva. ¡Que sigan celebrando! ¡Que sigan celebrando! Estás viendo Rostros del Crimen. Por naturaleza, el deporte se considera salud. Es un momento idóneo para desconectarse de las preocupaciones, pero para la fanaticada del fútbol no siempre resulta así. La violencia verbal, agresiones, disturbios a la salida de un partido son algunos de los eventos lamentables de los cuales han sido protagonistas los integrantes de las barras de los equipos competidores. Las barras simplemente, la violencia es una cuestión errada que ellos tienen y cultura del fútbol mundial. Esto lo vemos han habido personas que han fallecido en España, que han fallecido en África, que han fallecido en Inglaterra, que han fallecido en todas partes del mundo. El problema de la violencia en el fútbol es un problema mundial, no es un problema venezolano. Entonces pareciera que es como que si te gusta el fútbol, esta es parte de la cultura que trae el fútbol y eso no está bien. En Caracas, cuando hay un partido contra el Deportivo Táchira, hacen una división de gradas, colocan como unas murallas, 2 murallas, 3 murallas, cada una con una cierta separación para evitar estos enfrentamientos. Incluso siempre la llegada y la salida de los fanáticos del Deportivo Táchira está vigilada por los cuerpos de seguridad. Incluso en la salida, cuando los fanáticos del Caracas Fútbol Club se retiran, tienen que caminar por la vía de carros, ya que los policías evitan que transiten por la acera del puente para evitar que lancen objetos contundentes contra los autobuses, bien sea del equipo o de los fanáticos del equipo contrario, que en estos casos son más que todo con los que hay más rivalidad. Funcionarios policiales nos hicieron saber lo que hay detrás de la organización de estas barras radicales. Han logrado infiltrarlas y determinaron que cuentan con una estructura dedicada a la venta ilícita de estupefacientes en los estadios. Además, se rigen por parámetros específicos que deben cumplir
siempre dispuestos a atacar al contrario. Cada integrante se convierte en un soldado dispuesto a defender los ideales del equipo. El consumo de sustancias ilícitas expone a los participantes de estos eventos a situaciones en donde incluso la vida puede estar en riesgo. El deporte es motivo de encuentro común para niños, jóvenes y adultos. No todos los integrantes de una barra son violentos, no todos consumen estupefacientes, pero sí hay un grupo. ¿Okay? Ese grupo pues daña todo el espectáculo y eso está mal. Está mal porque hay una organización muy grande detrás de todo eso y se ve dañada por una minoría. Yo creo que va a haber mucha mano dura. Si se investiga bien en cada una de las barras que hay, se van a encontrar muchas cosas que forman parte, digamos, es el extra deportivo. Si se ataca eso, creo que inclusive puede haber un buen escenario para que exista un clima de paz, un clima de acuerdo, un clima de respetar al rival y empezar por lo educativo. Primero por lo que reflejen los jugadores en la cancha y segundo por lo que desde esa cancha lo que se demuestre hacia afuera. La causa está más íntima. Yo he visto personas que no tienen nada que ver con alcohol o estupefacientes y agreden a otra. Porque no es un tema de eso, es un tema de yo me siento parte de una tribu y tú eres mi enemigo. ¿Por qué eres mi enemigo? No lo sé. Porque me provocó, porque tú tienes una rivalidad conmigo, tienes una rivalidad con mi club y yo voy a defender mi club y mis colores. Bueno, ¿y qué tan lógico es eso? Los defiende tu equipo en la cancha, porque tú también tienes que ir a golpear al otro. Es bien sabido que si tú vas con una camisa de un equipo contrario a la zona de la barra del otro equipo, probablemente te vayan a golpearte. Lo primero te van a quitar la camisa, porque eso es muy importante para el rival. Todo el patrimonio del contrario, lo que es la camisa, trapos, instrumentos, cualquier objeto que identifique que eres de esa barra y que ellos la tengan, es como una victoria. Es como que triunfamos sobre ti. Si tú vas a un estadio por primera vez, en el caso del Estadio Olímpico, y no quieres tener ningún tipo de problema, no debes acudir con una camisa de un equipo que no sea venezolano. Muchas veces, la mayoría de ellas, cuando una persona va con una camisa de equipos españoles como el Barcelona, el Real Madrid, siempre van a recibir insultos. También es importante señalar la conducta violenta y errada de muchos jugadores y miembros del equipo técnico que alientan el comportamiento extremista de los fanáticos y las consecuencias son lamentables. En el año 2008 también, un episodio de violencia con un compañero de una planta televisiva que estaba cubriendo el juego. Venezuela estaba a punto de clasificarse, termina Argentina en un campeonato suramericano que se celebró en Puerto La Cruz, marcándole a Venezuela. Los jugadores de Venezuela lloraban de la impotencia porque se veía, digamos, frustrada su clasificación al Mundial de Egipto, que luego se dio, pero en ese momento el camarógrafo, haciendo su trabajo, empezó a grabar. Pues habían unos jugadores de Argentina que le dijeron algo a algunos jugadores de Venezuela y comenzó un altercado en la cancha. El camarógrafo, en este caso, hizo su trabajo, que es que todo quede reseñado. En ese momento, Daniel Farías era asistente de su hermano César Farías y vio al camarógrafo grabando y se acercó a él de una manera grosera, fue lo que comenta el camarógrafo, lo empujó. Quedaron registros, hay registros que están montados en las redes sociales donde se ve cómo fue brutalmente atacado. A veces se caldean los ánimos de los mismos futbolistas, de los mismos entrenadores, de los mismos delegados de la federación. Entonces esto es como que quizás lo malo del fútbol, que es demasiada adrenalina, demasiadas emociones. Obviamente son seres humanos y no son robots los que están jugando. Son seres humanos y que, bueno, los seres humanos a veces tenemos comportamientos, bien sea por algún tipo de problema psicológico o bien sea por un tipo de problema de educación, de familia, de cultura, que pasa. La FIFA ha sido muy fuerte en eso y ha tratado de llevar al máximo cualquier tipo de pena, sobre todo el jugador, porque es quien al fin y al cabo transmite ese mensaje a la grada. El 10 de septiembre del año 2016 se vivió una situación irregular en el estadio José Antonio Anzoátegui de Barcelona que terminó con 10 detenidos y 3 policías heridos. 10 fanáticos del Caracas Fútbol Club
Como visitantes, se enfrentaron a funcionarios de seguridad dentro de las gradas del estadio. Esta situación generó un caos por los destrozos causados en las instalaciones y 3 policías atacados con puñal. Los detenidos fueron presentados en el Ministerio Público e imputados. Uno de ellos por los delitos de homicidio frustrado, detención de arma blanca y daños materiales con violencia, y los otros 9 por complicidad correspectiva. Estás viendo Rostros del Crimen. Para los aficionados de este deporte, la adrenalina que sienten es superior, lo que en ocasiones deja como resultado hechos de violencia que terminan opacando el evento deportivo. Las ofensas entre barras ha obligado a separarlas y pese a ello, la violencia no se aleja del evento. El fanático del béisbol es un fanático, como lo acostumbramos los venezolanos, un fanático alegre. Un fanático que puedes estar perdiendo y puedes soportar el chalequeo de tu compañero. Y bueno, sabes que más allá del terreno de juego, todo va a quedar allí. En el fútbol, lamentablemente, en nuestro país y en muchos otros países no es así. Pero lo poco que hemos leído, lo que hemos aprendido, el tema de la psicología de las masas, de los movimientos, de cómo se comporta el ser humano cuando está con otros. No es lo mismo estar solo y tratar de amedrentar a cuando tienes 70 detrás de ti apoyándote para amedrentar. Por eso es que yo digo que siempre va a ser distinto. Dentro de los eventos trágicos, también destaca un encuentro disputado en el año 2014 en Acarigua, estado Portuguesa, entre el Deportivo Lara y el Portuguesa Fútbol Club, luego de un choque entre barras que continuó en las afueras de las instalaciones deportivas, en donde se lanzaron botellas, objetos, palos y todo lo que se encontraba a su paso. Un grupo intentó despojar de su arma de reglamento a un funcionario policial, lo que dejó un herido de bala. Lamentables hechos se han vivido a nivel mundial en donde lo que debió ser un evento deportivo de altura ha terminado convirtiéndose en una lamentable noticia e incluso han pasado a la lista de noticias de sucesos, lo que deja sabor amargo para los aficionados del deporte. Tal es el caso del reciente evento sucedido en Argentina en la final entre el River Plate y el Boca Juniors, partido que fue suspendido tras el ataque por parte de la hinchada del River, quienes lanzaron piedras, botellas y objetos a uno de los autobuses que trasladaba a parte del equipo del Boca Juniors. Es una vergüenza, todo lo que ocurrió, todo, desde el ataque al autobús de Boca, desde el dejar a las personas en el estadio fue peligrosísimo, peligrosísimo, que el partido no se fuera a disputar y las personas estuvieron 4 horas en el estadio, desde postergar el partido al día siguiente, volver a dejar a las personas entrar, sin tener idea de cómo iban a resolver el tema, desde que no se sabe exactamente cuán agraviados estuvieron los jugadores de Boca, de que no se sabe por qué razón la logística pasó el autobús por esa zona. Es lamentable. O sea, para mí fue una cuestión de organización, porque o sea, ya empezar que el autobús de Boca pase por una calle transitada por hinchas de River, ya allí fallaron. Tenían que, o sea, trancar completamente una calle exclusivamente para el autobús de Boca, porque es así. O sea, son cosas que tienen que hacerse. Sí, por eso te digo, o sea, son tantos actores que es muy fácil estar todo el día señalando, no, es que este es el culpable, no, que el otro es el culpable. Los culpables son todos los involucrados. ¿Cuánto estás haciendo tú para evitar? El sábado 10 de noviembre de 2018, los jugadores de la tercera división del equipo Minasoro de Guayana agredieron a un árbitro que pitó un penal en el tiempo extra del partido y que permitió luego igualar 1-1 la contienda por parte del Caracas Fútbol Club. Eso fue un partido entre el Minasoro y el Caracas Fútbol Club en tercera división. Al parecer, el árbitro al minuto 95 pitó un tiro libre a favor del Caracas cuando ya Minasoro estaba ganando y el tiro libre terminó en gol. Cosa que son cuestiones del partido, cuestiones de fútbol, sea mal o bien. Salió todo el equipo, cuerpo técnico, a agredir al árbitro, incluso le pegaron, le dieron patadas, eso fue un acto deplorable. Consideraron que la decisión del árbitro fue injusta y persiguieron al juez principal por la cancha. Tú dices, caramba, pero eso ya es hasta de por sí la acción violenta es condenable, ya alguien tirado en el piso rematarlo es terrible.
Y creo que lo peor ahí es que el club no tomó una postura para condenar fehacientemente el hecho, sino bueno, es que fuimos víctimas de un arbitraje injusto. Entonces, ¿qué te invita a pensar eso, ¿no? La federación tomó una medida fuerte, suspendió a los jugadores por tiempo indefinido y al club lo suspendió de esa categoría. Darwinson Rojas relató una situación de violencia en un juego de futsal entre el Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club, en el que los fanáticos locales golpearon a un miembro del equipo visitante. En ese entonces, este periodista publicó un video en donde mostraba lo sucedido y esto le trajo como consecuencias amenazas y el impedimento de regresar al Estadio Universitario de Caracas. Esto quedó en video, incluso recuerdo que yo varias de esas fotografías, las capturas, las publiqué en mi Twitter y como yo iba al estadio, eso me ocasionó problemas, me ocasionó amenazas, me ocasionó que no pude ir más al estadio porque ya estaba esa advertencia de que si cierto grupo me veía, mi seguridad estaba en peligro. Recuerdo que una vez yo estaba alejado de la barra en el Estadio Olímpico, pero tenía visual a gran parte de la zona de las sillas. En ese momento había sillas en esa parte y yo veo que varias personas van hacia un lugar donde yo había estado minutos antes, porque durante ese partido yo me moví varias veces por ese mismo tema de que veía situación extraña de que personas de mi grupo estaban caminando y se devolvían, un sitio que ellos no frecuentan. Yo le comento a un amigo que en ese momento estaba conmigo y, oye, qué raro que ellos van hacia allá, y me dicen, ¿por qué allá estabas tú hace rato? Ahí en ese momento decidimos irnos. Incluso varios del frente donde yo estaba se habían acercado en oportunidades a decirme que había una tal banda del cirujano que estaba detrás de mí, nunca supe quiénes eran. Y por eso decidí no asistir más al estadio. Darwinson confesó en nuestra sala de interrogatorios que el pensar en volver a ese espacio que es de dominio de las barras le causa miedo. Sí tengo miedo de volver, incluso luego de todos los episodios que tuve con ellos. Sin embargo, he ido, pero a tribuna donde el ambiente es más familiar, donde todo es más calmado, es lo que debería ser un recinto deportivo, ir a ver un juego, disfrutarlo. Como fanático puedes gritar, todo en base a el orden. Estás viendo Rostros del Crimen. En el año 2016, otro hecho de violencia ocupó las primeras páginas de los diarios deportivos cuando un evento futbolístico fue opacado tras enfrentamientos entre los hinchas, o también conocidos como barras, de los equipos del Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club. En ese entonces, la fanaticada del equipo Caracas Fútbol Club, quienes eran los visitantes, arrancaron sillas del Polideportivo Pueblo Nuevo. Minutos antes de iniciar el segundo tiempo, el campo fue tomado por los hinchas del equipo de casa. El desalojo demoró aproximadamente 40 minutos. Esa segunda irregularidad obligó a los funcionarios a separar a los fanáticos de ambos equipos. El partido terminó con un marcador de 1-1, lo que reactivó la violencia entre la fanaticada. Posteriormente, un fanático de los Rojos del Ávila fue trasladado a un centro de salud. La mayoría de televidentes sabrán que el Caracas y el Táchira obviamente es una rivalidad histórica, porque el Táchira y el Caracas son los equipos que más han ganado, pues. El Táchira tiene 7 campeonatos, el Caracas tiene 11. Y obviamente cuando vienen o se aproximan ese tipo de partidos, la organización cambia, la seguridad, hay más guardias, más policías, más delicado es la revisión y todo lo demás. Ferreira explicó que el objetivo de la barra es alentar, apoyar y celebrar. Para él, la violencia no forma parte del evento.
En lo personal, no se considera una persona violenta, sin embargo, le ha tocado vivir momentos de tensión en donde la actuación de los cuerpos de seguridad se ha activado. Ya el partido había empezado y estábamos molestos, pues, ¿sabes? Nosotros teníamos nuestra previa preparada, las canciones, los trapos, las banderas, todo lo demás, para que el equipo cuando salga nos vea y se sienta que estamos allí apoyándolo. Entramos al estadio y excelente. Ya el Caracas iba ganando 1-0 con gol de Aristilleta. Luego nos empató el Táchira y luego Aristilleta hizo 2 goles más, si más no recuerdo. Al final salimos, íbamos todos a montarnos en los autobuses, todo lo demás, cantando, felices porque le habíamos ganado. Hinchas del Táchira, con su molestia, que perdieron, todo lo demás, salieron a agredirnos. Obviamente, nosotros, por ser una barra, nosotros vamos con el espectáculo, ¿ok? Pero, o sea, tenemos que defendernos. Nos montamos en el autobús, un grupo de personas de la barra del Táchira empezó a lanzar piedras, todo lo demás. La guardia empezó a reprimir tanto a ellos como a nosotros. Mujeres, niños, impresionante. O sea, yo me quedé totalmente impresionado de eso porque es una rivalidad histórica, pues. En la actualidad no existe ley que regule o sancione estos grupos y sus acciones. Se debe crear la conciencia de que existe un problema y actuar en consecuencia para resolverlo. Se necesitan legislaciones especiales que permitan actuar con el fin de lograr que el deporte no siga siendo escenario de violencia. Dentro de las medidas que se han tomado para prevenir la violencia está el acuerdo de separar las barras y prohibir el consumo de alcohol dentro de los estadios. No existe el apoyo ni la disposición por parte de todos los involucrados para evitar estos hechos. Es necesario que los clubes, las autoridades, los legisladores, la Federación Venezolana de Fútbol trabajen en conjunto para lograr avances importantes en este tema. Déjame decirte que la asociación, la federación ha trabajado mucho en eso. Créeme que el fútbol venezolano ha trabajado mucho en la no violencia. Se han visto episodios muy lindos, sí, ciertamente bastante lindos, la verdad. Hace poco en Táchira se vivió un lindo episodio en el partido del Deportivo Táchira contra Estudiantes de Mérida, donde hicieron un llamado a la fraternidad, a la amistad, a la no violencia. Los mismos jugadores se abrazaron antes de comenzar el partido, un estadio repleto de personas. Se vivió un muy bonito episodio en la ciudad de San Cristóbal. Entonces, diría que últimamente son más los episodios rescatables que los que hay que lamentar. Sí existe esta otra parte de las barras como tal, pero no se conoce lo positivo. Yo sé que en diciembre, por ejemplo, la barra del Caracas Fútbol Club ahí entrega regalos en algunos hospitales. Sé que han hecho parrilladas con otras barras y han visto el juego entre hermanos. Si consideramos que el deporte es salud, hechos de violencia como los que hoy nos han narrado nuestros invitados en nuestra sala de investigación no deben convertirse en lo normal. El deporte debe ser un espacio de encuentro, disfrute y buenos momentos en familia. El fútbol no es violencia, el fútbol es deporte, paz, diversión, pasión, emociones. Porque al estadio van niños y ellos se fijan en lo que las personas adultas hacen. Y es el ejemplo, es el vivo ejemplo. Por ahí dicen que donde hay deporte y donde hay arte no hay violencia. Entonces hay que fomentar mucho el deporte en este país, como se ha venido haciendo, y cada día ir mejorando. El comportamiento en un recinto deportivo siempre debe estar en concordancia con el evento. El disfrute no se corresponde con la violencia. Alejarse de ella permitirá disfrutar del partido. La mejor manera de alentar, la mejor manera de apoyar, de estar siempre para tu club es teniendo un comportamiento bastante ejemplar. Así vayas al VIP, así vayas a la tribuna, así vayas a la platea, a las gradas, un comportamiento ejemplar, seas barrista o seas simplemente un espectador. Yo creo que aquí en el fútbol venezolano hace falta un poquito más de acento propio. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando usted va al béisbol, el magallanero y el caraquista se sientan juntos. Y yo he tenido amigos argentinos que han venido de visita acá y los llevo al estadio del béisbol para que les dé curiosidad, porque hay que decirlo, es el deporte con más pegada en el país, y les extraña, mira, pero ¿cómo pueden estar juntos? Eso es algo que puede ser innato a
a la cultura venezolana, el compartir, que no pase más allá de una broma. No estoy de acuerdo con la violencia, el fútbol no es violencia, el fútbol es paz, el fútbol es diversión, pasión. Al final todos somos venezolanos, al final todos los equipos sacan jugadores para un solo equipo que es la Vinotinto, que es el país, y siempre tratamos de bajar la presión, de recordar que esto es una fiesta, que es alegría. El fútbol provoca grandes emociones, ¿sí? Son indescriptibles, pero obviamente hay que evitarlas, ¿sí? Y lo más bonito es disfrutarlo dentro y fuera de la cancha. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. La cuenta de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram, @SoyDavisRamírez. Mi cuenta en Instagram es @AngelicaReporter y en Twitter @AngelicaReport. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.